Espiritualidad no es no es lo mismo que ir a la iglesia. Póngale cuidado. Espiritualidad no es lo mismo que ir a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia por venir, pero la espiritualidad es una cosa muy diferente a lo que significa en la palabra de Dios. Amén. Así es de que aquellos que se quedan muy espirituales porque vienen cada domingo a la iglesia, lo siento mucho, pero están equivocados. La espiritualidad de Dios es algo que se vive, que se siente, que se lleva dentro de sí mismos, que no va a cambiar pase lo que pase. Porque cuando usted es, por ejemplo, colombiano, usted no deja de ser colombiano por venirse a los Estados Unidos. Yo soy colombiano. Y eso acá en los Estados Unidos. Bueno, hay unos que llegan a los Estados Unidos y yo no sé qué les pasa, pero reciben la residencia, la ciudadanía y dicen, americano. Y ya ni hablan español. Y son más por allá metidos. En Colombia, por allá hay un campo que se llama la mayoría de Boyacá, por allá metido. Un boyacacuno por allá de esos que dicen, ni ojos azules tienen. Sí, sí, no, hay boyacos que tienen ojos verdes y de todo. Pero a lo que me refiero es, mis hermanos, que nosotros la espiritualidad de Dios no la podemos tomar como una visita cada domingo o el jueves. Nosotros tenemos que compenetrarnos en lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Amén. Muchas personas viven sufrimiento, viven situaciones, ¿por qué? Porque se olvidaron de esa parte. Es más, cuando hay personas que se conocen, averiguan de todo, de dónde son, qué familia tienes, ¿Qué gustos tienes, dónde vives, estrato 6 o estrato 0, de dónde vienes, para dónde vas, de dónde... Por ejemplo, en Colombia, si llega un americano, ¡ay, ¿de dónde es americano? ¡Ay, padre amado! Mejor dicho, eso le ponen alfombra roja. ¿Ah? Pero mis hermanos, se nos olvida la parte más importante. ¿Cómo estás en tu parte espiritual? ¿Hacia dónde vas en tu relación con Dios? Y más nosotros cristianos, que estamos metidos de lleno en esto, que escuchamos la palabra y decimos que somos, porque se nos llena la boca a veces diciendo, yo soy cristiano. No, aquí ahora hay cantidad de iglesias que dicen que son cristianas. Yo vi esta semana una cosa que es de locos. Y dice, pastora atea, dice, una mujer que es pastora de una iglesia cristiana, una evangélica. Entonces, claro, Curiosidad. Se trata de una mujer que ella comenzó a predicar, cualquier día, a predicar mucho sobre el énfasis del amor, de la caridad, de la no sé qué, bueno, todo eso estaba viendo. Pero de Dios no hablaba, finalmente ella se paró y dijo, no, es que no necesitamos a Dios. Porque, o sea, el humanismo, ¿no? Claro. Y perdió totalmente el rumbo a ella, y muchos de sus creyentes están ahí detrás de ella y ya no son cristianos, y ya no creen en Cristo, pero no creen en Dios, pero estamos en una iglesia cristiana. Exacto, hay mucho cristianismo que está totalmente desviado. Aquí existen, por si no lo sabían ustedes, hay iglesias cristianas nudistas que creen en el cristianismo y dicen que son cristianos porque ellos van a hacer lo que Dios dijo que se debería hacer desde el principio, estar como Adán y Eva. Entonces hacen sus cultos desnudos y tienen en la comunidad una comunidad donde ellos están desnudos, todos, niños, adultos, todos, y hacen los cultos desnudos. Hay cristianos que dicen que la iglesia de ellos es homosexual, porque en ninguna parte dice que entonces que el amor los unos con los otros. Todos los versículos los pueden coger y pueden decir todo lo que quieran, pero la palabra es única. Entonces el matrimonio se trata es de eso, de nosotros ver en dónde estamos parados, tanto el esposo como la esposa. Porque antes de conocernos, cuando nos empezamos a conocer, nos interesamos por averiguar la vida de la persona, qué tenía, para dónde iba, qué estaba estudiando, en qué universidad estaba, o si no estaba en la universidad, o si era un vago, o si era una mujer que no hacía nada, que no cocinaba. Todo eso averiguaba uno. Pero ¿qué pasa en la parte espiritual? ¿Dónde está parada esa persona? ¿Qué es lo que te va a brindar a ti?
espiritualmente. Y nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Y muchas veces siendo cristianos de aquí. Las estadísticas dicen que el 80% de los americanos dicen ser cristianos, pero que, como decía, hay mucha diversidad de creencia en lo cristiano. Hay iglesias metodistas, bautistas, ortodoxas, carismáticas, y todos dicen ser cristianas. Hermana, bienvenida. Entonces, el hecho de que una persona diga, ¿y tú qué crees? No, yo soy cristiano. Ah, listo, con eso me sobra y me basta. Ahí hay una equivocación totalmente. Exacto. Porque eso no garantiza de que la doctrina que estás llevando tú es la misma que él está llevando, aunque diga que él es cristiano también. ¿Y qué pasa con esos matrimonios? Se casan, la esposa sigue yendo a la iglesia y pasa que el esposo después le dice, yo no quiero ir más a la iglesia. Porque yo soy cristiano, pero yo no me siento cristiano por ir a la iglesia. Yo puedo ir al club de golf y me siento cristiano. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una diferencia en ese aspecto. Ese aspecto, mis hermanos, el aspecto espiritual, es lo que muchas veces desconecta a las personas de vivir un matrimonio sano. ¿Por qué? Porque la esposa ya empieza a pensar, y mis hijos entonces cuando vean que mi esposo, porque el esposo es la autoridad, cuando vean que el esposo dice que es mejor ir al campo de golf, que allá se siente más cristiano que ir a la iglesia, los hijos se separan también de eso. Entonces ellas ya piensan en el futuro de lo que va a pasar más adelante y empiezan los conflictos. Entonces, por eso es tan importante nosotros tener en cuenta lo que dice la palabra, no os unáis con yugo desigual. Y vamos a leer 2 Corintios 6, 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16, para que no digan que Henry Becerra está diciendo eso y que en la palabra, no, vamos a leer la palabra entonces. 2 Corintios 6, del 14 al 16. José, si lo tienes, por favor, léelo. 2 Corintios 6, del 14 al 16. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga, amén, amén, amén. Entonces, ¿qué? Subrayen esa palabra. Eso no lo dijimos aquí en la clase, eso lo dice la palabra de Dios misma, está diciendo, no os unáis en yugo desigual, porque, y mire qué curioso este versículo, mira lo que dice, repíteme ahí donde dice, donde está hablando de que el que cree y el que ya no cree. ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Oiga, el que ya no cree, sí. ¿Qué implica eso? Que antes creía y ya no cree. O sea que cuando nos casamos, usted tiene que tener la certeza, mi querido amigo, solteros que están aquí, de que la persona que va a conseguir está en su misma fe, está en su mismo sentir, está comprometido en lo que Dios dice que debemos estar comprometidos. Porque es muy bonito decir, yo soy cristiano. Ah, sí. Ah, mire, ¿y qué hace usted ahí en la iglesia? No, yo voy los domingos. Los jueves también a veces voy. A veces, cuando queda tiempo. Porque es que tengo que hacer mucho trabajo, estoy muy ocupado. Entonces los jueves casi no alcanzo a ir, pero los domingos sí voy, sí. Yo soy cristiano de arriba abajo. Mi hermano, ese no es el compromiso. Un servicio es para venir a gozarnos en lo que Dios ya hizo y en lo que tú estás viviendo como cristiano. Cristiano es el que en tu casa se mueva la palabra de Dios. Que tú des tu casa, que abras... Miren, la iglesia es celular, o sea que es compuesta de células. ¿Ustedes saben los apóstoles cómo hacían? Iban a las casas. Ellos no iban a templos. Iban de casa en casa, iban predicando la palabra y todo el mundo lo recibía. Y volvían y se reunían y volvían y recibían palabra. Jesús iba y les predicaba también allá en las casas. Aquí venimos a celebración, pero la verdadera fe se vive de casa en casa. Amén. Y aquí venimos a celebrar.
Entonces, cada célula es una bendición. Cuando uno abre la casa para hacer un grupo y estudiar la palabra en su casa empieza a tomar otro sentido de vida. Porque tú vas a hablar de lo que hablaron en tu casa, de lo que estás escuchando en tu casa. O sea, ustedes saben lo que es que la casa de uno se escuche la palabra de Dios, que empiece a haber alabanza en la casa de uno, que empiece a haber ese sentir, como ese vibrar, que el Espíritu se empiece a mover en medio de nosotros. En la casa de uno es un cambio total. Es un cambio total en tu vida. Nosotros tenemos que comprometernos con las cosas de Dios. Miren, muchas veces el pastor, yo escucho que él necesita gente que esté liderando, pero él no lo está pidiendo para que sea para la iglesia. Mi hermano, cuando usted lidera algo, es porque usted lo está haciendo con el sentido de que Dios necesita que nosotros estemos evangelizando. Cuando Jesús tenía a sus apóstoles, ¿él qué les dijo? Vayan y prediquen. Pero ustedes no van a ir solos, se van a ir de a dos, de a parejita, de a pareja. Eran de varones, ¿por qué? Porque necesitaban en esa época, los podían maltratar, los podían echar a la cárcel, claro. por eso los mandó 2 varones de a 2 en 2. Entonces, él mandó a que se predicara el evangelio. Cuando nosotros hacemos en nuestra casa, nuestro matrimonio, los dos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a hacer esto en la casa. Vamos a abrir nuestro hogar porque necesitamos que en nuestra casa se empiece a escuchar la palabra de Dios. Claro. Nosotros somos cristianos, pues nuestra casa tiene que mostrar eso hacia los que los demás lleguen aquí. Que vean que nuestra casa sí pertenece a una persona que sí, que cree en Dios y no se avergüenza del evangelio, sino que se siente orgulloso de pertenecer a un evangelio santo, sano. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, escogidos, apartados. ¿Qué más queremos, mis hermanos? ¿Qué más queremos si Dios mismo nos está diciendo que somos linaje de Él? ¿Ustedes saben lo que es ser linaje de Dios? ¿Ustedes saben lo que se sentían orgullosos los que decían, yo soy linaje del rey Nabucodonosor, semejante rey pagano y de todo, y decían con orgullo? ¿Ustedes saben lo que es decir que nosotros tenemos linaje de Dios? Un linaje tan divino en nosotros. Y no divino lo digo por lo bonito, no, por lo impresionante que es. Porque sí deben haber sanidades en tu casa. Amén. Sí deben empezar a ver esos milagros, sí se deben dar en la casa. Deben haberlos. Nosotros no podemos vivir un cristianismo tan poco, tan moderno, tan débil y tan mediocre. Porque nosotros no podemos seguir siendo los cristianos de visita. Yo a veces el pastor pregunta, ¿cuántas visitas tenemos? ¿No? Hay muchas visitas ahí. Muchas, no solo los que levantan la mano, sí, yo estoy de primera vez. No, yo llevo 20 años visitando aquí. Esos también son visitas. Porque no estamos haciendo nada para el evangelio. Los apóstoles se fueron sin nada y Jesús les dijo, no lleven nada. No lleven ni comida ni lleven vestidos. Dejen que Dios les va a dar a ustedes. Y en todo lugar encontrarán comida. En todo lugar encontrarán abrigo. Llegaba una presencia en ellos. ¿Por qué nosotros no creemos en la presencia de Dios en nosotros? Que cuando tú entres a un Home Depot todo cambió. Amén. Todos empiezan a saludarte bien. Ay, how are you? Hasta el chino. Ay, qué guay. ¿Por qué no creemos en esa presencia, hermano? Nosotros deberíamos cambiar el ambiente a todo lugar donde lleguemos. Nuestra casa debería tener un ambiente donde llegue la gente y diga, wow, algo pasa aquí. Yo me siento como diferente, no sé qué es lo que pasa, que cuando llego algo Dios me muestra. Amén. Que tú sientas esa presencia. Miren, a mí me pasa una cosa, no sé, pero yo en mi ropita trabajo que a veces uno está todo cochino de pintura y todos los materiales por aquí pegados, eso hay de todo, coquín. Que no tiene tiempo para estar corriendo, cambiándose y tiene que salir otra vez. Me toca salir, entonces yo digo, bueno, listo, voy para allá y va. Y la otra vez estaba haciendo una fila ahí en una gas station, en una bomba de gas. Entonces yo tenía hambrecita y yo dije, no tengo nada, bueno, voy a comprarme un hot dog. Un hot dog de esos que hacen. Entonces, bueno, saqué el hot dog, le eché así, yo haciéndola. Y yo con mi ropita así toda cochinita, y échele salsitas y de todo. Entonces cuando llegué a la caja y le dije, sí, mire, no, usted ya está todo pago. ¿Cómo así?
Sí, ya está todo pago. La señora que estaba ahí al frente suyo me dijo que le pagara todo lo que usted cogiera. Oiga, miren lo que trabaja ahí. Nosotros no nos avergonzamos de quiénes somos. Amén. Yo no me avergüenzo si usted, hermano, me llega a encontrar con mi camisa sucia, con mis manos llenas de cemento, todo, porque es honroso para Dios. Amén. Porque todo lo que Él nos ha dado es de bendición. Amén. Y donde vayamos, va a haber bendición para nosotros. Amén. Estemos como estemos. Yo puedo estar en traje en un altar, pero puedo estar como la persona más insignificante y ahí me llega bendición a mí. Amén. Entonces nosotros no podemos despreciar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, cojamos esto de la espiritualidad como algo importante. Amén. Porque nosotros tenemos que unirnos como matrimonio a que nuestra espiritualidad siempre si el uno baja, el otro tiene que subirlo. Amén. Si yo veo un poquito triste a mi esposa o empieza a decir cosas que no debe decir, le digo, no señora, usted no hable así. Usted es una reina, usted es una princesa de Dios, usted va para arriba. Amén. Usted, Dios la protege, usted está sana, usted está esto, vaya para adelante. Amén. Si ella me ve a mí que como que estoy muy regañón y eso, mi amor, un hombre de Dios no habla así. Usted cambie su forma de hablar, cambie su forma de decirme las cosas. Tráteme como a vaso más frágil. Ahí mismo esa espiritualidad se me pega y digo, tienes razón. Entonces nosotros en nuestra casa, mis hermanos, nuestros matrimonios tienen que estar pegados. No nos despeguemos. Mire, ya que estén aprobando un matrimonio entre 3 personas, mis hermanos, las cosas van a ser graves. Este gobierno saca leyes que nosotros ni nos imaginamos, mis hermanos. Esto viene bajo cuerda. Abramos los ojos hacia lo que viene. Todo se ve muy fresquito. Todo se ve que, ay, sí, la gente está volviendo, ay, sí, ya no más COVID-19. Espere que venga la otra bomba. La gente la están manipulando de una manera donde nosotros, después que estemos metidos en las cosas, vamos a decir, ¿y cuándo pasó esto? Y nosotros no sabíamos. Hasta el mismo espíritu te muestra las cosas. Entonces, mis hermanos, la espiritualidad no se trata de esto de venir a la iglesia. Aquí nos reunimos es para festejar, para glorificar a Dios, para aprender cosas, para venir a una clase, para cada vez escuchar más de la palabra. Aprender y avanzar. Avanzar. Madurar. En los seminarios de pareja, ¿qué hacemos? Restauramos, sanamos, porque la palabra es la que sana, la que restaura, la que me enfoca. El seminario muchas veces hay parejas que están, nosotros hemos tenido parejitas que van así, pero cuando empiezan a ver la palabra de cómo es la vida en matrimonio, empieza el Señor a enfocarlos en lo que deben hacer. Y hemos tenido parejas que no sabían para dónde iban y ahora tienen negocios que los están prosperando. Que ya no necesitan, que antes los vemos felices y de todo. Gloria a Dios. Amén, amén. Parejas que estaban al borde del divorcio. Porque un esposo le puso una pistola a la esposa y estaban casi al borde del divorcio por una cuestión de tantas peleas que tenían. Ya, y hasta me trajo el divorcio. Conocieron el evangelio en el seminario porque ellos no sabían, no ni sabían nada, de la ni verdad. siquiera de Dios. Decían Dios, pero Dios, ¿qué tiene que ver con eso? Cuando empezamos a mostrarles ellos, y el Señor me dijo, vea, aquí está la acta de divorcio, ya está firmada de todo, mire a ver usted qué hace con eso. Yo le dije, bueno, yo no voy a hacer nada. El que va a hacer es Dios, si usted lo permite. Porque aquí no es solamente que Dios haga, sino que usted permita, mi hermano. Que tengamos la voluntad. Si usted tiene la decisión, siempre les digo lo mismo a los varones y a las mujeres. Les digo, mi hermano, mi hermana, usted decide cómo vivir su vida. Usted quiere consecuencias buenas, váyase por el camino correcto que Dios demuestra. Quiere consecuencias de las que le hagan doler la vida, váyase por el otro caminito. Dele. Y por verá eso que es estamos bueno. hablando hoy de la parte espiritual, porque cuando nos enamoramos estamos muy centrados en lo que nos enamora de la otra persona, pero no nos centramos en la parte más importante que es lo espiritual. ¿Cómo es que vamos a estar cuando estemos casados? Si tú te estás casando con un cristiano trinitario y tú eres una cristiana pentecostal, van a haber diferencias. Cuidado. Van a haber diferencias. Cuidado. Aunque seamos cristianos todavía, creemos en el Señor Jesucristo, muerte, resurrección, todo, pero la unicidad del nombre es diferente a lo que es Trinidad.
Entonces nosotros tenemos que ver eso, no nos dejemos llevar que porque estamos enamorados, nos entendemos en el resto de las cosas. Yo sé que cuando nos casemos es seguro que él va a estar en mi iglesia. ¿Qué te asegura eso? Más bien de pronto te vas tú para Te allá. va a llevar al otro extremo y entonces te vas a retroceder en vez de seguir hacia adelante. Y ahora, una cosa, tengan en cuenta cuál es la sana doctrina verdadera. Porque todos hablan de verdad, que la verdad es esto, que Dios no es, Dios es amor, todo lo deja así, seamos libres, esto, todo se manipula. Pero la verdadera palabra es la que usted lee, es que usted necesita leer. Amén. Lea porque Dios le habla ahí, en la palabra le habla, le dice. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? Ahí lo dice. ¿Qué es lo que debe hacer un hombre? Aquí lo dice. Pero les apuesto que si llegan a decirles, no, mira, hay un libro de unos chistes buenísimos que los cuenta el humorista tal, cúmprese lo que está bueno. Hasta el otro día, de una, vea, ay, estos chistes están buenos. Eso sí se lo leen de arriba abajo. Ah, sí, ese es el chiste número 44. Pero vaya y pregúntele, ¿dónde queda Matías 10? ¿No? ¿Dónde está Matías? Sí, a ver, ¿dónde está Matías 10? Ah, es para ver si saben, no está ningún Matías. No existe Matías. Si ven que a veces nosotros ponemos atención a libros, a otras cosas, que lo que la palabra está diciendo. Entonces, pongámonos de verdad en firme a compenetrarnos en la palabra. Esto es lo que nos da la espiritualidad. Eso es lo que nos da la conexión. Miren, ustedes pueden venir y escucharnos a nosotros. Pueden ir y escuchar tremenda prédica. Pueden escuchar al pastor más grande sobre la tierra, que venga y les dé tremenda prédica y que los hizo hasta llorar, tirarse al piso, de todo lo que quiera. Mi hermano, mientras que usted no cambie en conciencia y en seguimiento a las cosas del Señor, su vida va a seguir la misma cosa. Amén. En el mismo círculo vicioso. Porque así nos convertimos los humanos, círculos viciosos. Volvemos y repetimos, volvemos y caemos y seguimos en el coso porque así es la vida. ¿Cuándo vamos a aceptar que nosotros tenemos que, verdad, compenetrarnos en las cosas de Dios? Para cambiar ahorita lo del mundo. El mundo viene duro con todas las cosas que está aceptando. En este libro hay un testimonio de una joven que ya llevaba 3 años de novia con su pareja y escuchó un tema así. Y entonces ella empezó a indagarle, dijo, bueno, es cierto, yo tengo que indagar. Se amaban mucho, se atraían mucho, tenían hasta las mismas ideas, de todo, se complementaban, pero cuando ella le empezó a preguntar acerca de la parte espiritual, ya empezó que era completamente diferente a las cosas que ella ya tenía centrada en la palabra de Dios. Y él le había dicho que era cristiano. Él era cristiano. Ya llevaban 3 años. Y llevaban 3 años. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que realmente iban a empezar a tener diferencias, porque él era de mente abierta, él decía que era cristiano, pero de mente abierta, o sea que el día que él diga no quiero ir a la iglesia, no voy y me voy para el juego de golf, como decía ahí en el libro. Entonces, ella se puso a pensar en el futuro. Entonces, ¿qué será cuando mis hijos crezcan y yo quiera llevarlos a la iglesia? Entonces mis hijos van a estar como que ¿en dónde estamos creciendo? O sea, estamos en arena movediza, como que no hay una estabilidad y una base. Entonces ella, a pesar de todos esos 3 años que ella llevaba de noviazgo con él, ella rompió el compromiso, porque realmente ella estaba viendo hacia el futuro, que era lo que se venía, y él estaba demasiado centrado en su idea, como que nadie lo iba a mover de ahí. Uh-huh. Y él ya estaba viendo eso como que tú eres una religiosa, porque tú te estás yendo a los extremos y yo tengo el equilibrio, ¿ok? Entonces no es eso, o sea, a veces ustedes piensan que venir a la iglesia, eso, no, ahora me van a decir que, entonces, que tengo que ir a célula, que tengo que ir el jueves, que tengo que ir... No es que tengo, es que te tiene que nacer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, te tiene que nacer, decir, ¿en qué colaboro? ¿En qué me meto? ¿Qué hago? Yo tengo que ser partícipe. Porque el Señor si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos que ser activos. Amén. No pasivos. Amén. Hebreos 1 del 2 al 4. Hebreos 1 del 2 al 4. Para que leamos palabra, porque esto tiene que decirnos, hablarnos el Señor. Hebreos 1 del 2 al 4. Hermana Mirla, si quieres leerlo. Y duro, mi hermana. ¿Qué estaba viendo, hermana? Dígame qué estaba viendo. Hebreos 1 del 2 al 4. Dígalo, hermana Mirla. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Entonces las cosas que Dios hace no son cualquier cosa. Él constituyó una forma de hacer las cosas en nuestra vida. Y es importante que nosotros la sigamos. ¿Para qué? Para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes buscan bendición o no? ¿Cuántos buscamos bendición aquí? Todos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para conectarnos con Dios. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que no es simplemente venir a la iglesia. No es simplemente encerrarnos aquí y escuchar y irnos. No, hay que vivirlo. La palabra hay que vivirla todos los días de nuestra vida. Que habrán problemas, sí los van a ver. Que habrán situaciones, las van a ver. Mis hermanos, pero un cristiano reacciona diferente a lo que reacciona la gente que no conoce de Dios. Totalmente diferente. Y eso tenemos que metérnoslo en nuestra cabeza. No, y no creamos que porque nosotros somos cristianos, nosotros vamos a cambiar al que no cree. No. Ah, no, es que yo me caso y yo tengo por seguro que él se va a volver cristiano también, igual que yo. No. Dios es el que hace la obra, mis hermanos. Y a ver si la persona quiere hacerlo. Porque si permite, Dios entra. Pero si no permite, Dios lo obliga. Porque Dios quiere que sea todo de corazón. Por eso el servicio nos hace sentir cada vez más cercanos a Dios. Cuando tú sirves sin ningún interés, te acercas más a Dios. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sirvieron tremendamente en el Evangelio? Porque si no fuera por ellos no hubiéramos conocido este Evangelio. No hubiera llegado. Pero ellos se arriesgaron, ellos los mataron horriblemente. Los maltrataron, los cogían a piedra, los echaban a la cárcel. Nosotros estamos ahorita reyes. Ya toda la palabra está escrita. Mire Dios, mire, ya nos dejó todo escritico. Y ni así. A ellos les tocó creerlo, viviéndolo. Eso no fue fácil. Cuando venía Moisés, no había nada de esto, mis hermanos, nada. Él estaba escribiendo. Entonces pasamos el Jordán, sí, esa gente no quedando, señores. Él era el que escribía todo lo que estaba pasando. Imagínense ustedes, tras de lo que estaba pasando, él escribiendo para que nosotros entendamos. Oiga, señores, pasamos esto, por favor, no lo pasen ustedes. Así es. Líbrense de pasar estas angustias, líbrense de pasar estos desiertos. Vayan a Canaán directico, no se muevan, dejen que Dios les guíe, no se quejen. Pero nos la pasamos quejándonos. Nos las pasamos tras de que Dios nos da. ¿Qué tal yo ponerme a quejarme porque una señora me pagó? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Me vio de mendigo o qué? Oiga, inclusive les digo algo. ¿Cómo será la presencia que hay en uno que hasta una persona, un muchacho que vivía en la calle, a mí me gastó una soda? Un muchacho que vivía en la calle. Pues, y estaba delante de mí y me vio con la sodita y con mi ropita y con la sodita y tranquilo que yo le pago la soda. Así es la presencia de Dios. Amén, amén. Que hasta esas personas le dan a uno. Imagínese usted. Y yo le decía gracias, que Dios te bendiga. Gracias por eso que hiciste. Amén, mi hermano. Y me miraba y se reía. En mi trabajo a mí siempre me dan dinero extra y yo digo, a veces será que me aventaba de pobre, no sé. No. Y hace unos días una señora me dice, mira, toma, esto es de mi mamá, me dice. Pero la mamá de ella está muerta. Yo digo, ay, está muerto, no dinero. Mi hermana, hasta los muertos pueden darle algo de dinero delante de Dios. Sí. Claro que sí, mi hermana. Claro que sí. Esas palabras ellas son tremendas porque a mí por lo menos me dio una visión tremenda porque yo pensaba, ay, ya no estoy con esta vaina, ¿en qué trabajamos? Yo quiero como generar algo. Porque, Claro. pues sí, cuando uno hace algo para el Señor bendice a los que lo bendicen a uno. O sea que el Señor La presencia de Dios. Mire, yo he llegado a casas donde hay unas situaciones en la familia tremendas. Y de un momento a otro la persona me empieza a hablar de Dios.
sin yo decirle nada, ni que me haya encontrado lavando al Señor en la cocina, nada, sino que uno ahí trabajando. Sí, señora, yo le pongo el lavadero, yo le arreglo. Y empiezan a hablarle a uno de Dios, empiezan a llorar con uno. Esa es la presencia de Dios, mi hermano. Amén. No necesitamos ni siquiera abrir nuestra boca, porque ya las personas empiezan a hablarnos de Dios como abriendo la puerta para Dios, diciéndole a uno, háblele, dígale, llévele las buenas nuevas. Y qué felicidad cuando uno les empieza a hablar y las personas empiezan a llorar y a arrepentirse y a decir, yo tengo que ir. Y usted lee la Biblia, no la he leído. ¿Tiene Biblia? No la tengo. Llévele la Biblia, regálele la Biblia, regale la palabra. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir esas experiencias, mis hermanos, porque es gratificante que uno hasta en un ascensor, yo fui a un velorio y en un ascensor a un señor que salía del velorio me empezó a hablar de Dios y ahí lo cogí y hablamos del Señor. Dijo, yo tengo que conocer de Dios. Entonces, mis hermanos, es la presencia de Dios que anda con nosotros si nosotros nos comprometemos, nos metemos en su río. Él dice, amén, el que quiere agua viva, el que beba de esta agua, va a tener vida. Y vida en abundancia. Jamás. ¿Y saben por qué no nos da sed? Mi hermano, porque la satisfacción de ver una persona que empieza a conocer de Dios a través de lo que Dios hace con uno, eso es algo grande. Dime, mi hermano David. Cuando mi papá murió, yo trabajo con judíos y la mamá de mi jefe quería mucho a él y fue al velorio. Y yo la puse sin dejar en la puerta porque yo no trataba de quedar. Yo recuerdo que me daba su mamá. Y esta decía, bueno, le puse al lado a mi mamá. Cuando terminó el servicio, la saqué. Me dice, yo nunca he venido a un velorio cristiano. Se siente una paz tan bonita. Y en un velorio. Amén. Amén, porque en el velorio cristiano no es los llantos, eso, no, es la tranquilidad, es la paz de saber que la persona se fue con Cristo. Amén. Durmió, porque nosotros no es que ya sabemos que no morimos, dormimos mientras la llegada del Señor. Estamos durmiendo. Dice que es como en un abrir y un cerrar de ojos. O sea, que ellos cerraron sus ojitos y abren y pasaron 1000 años y como si hubiera pasado un sueñito nomás. Así va a ser la venida del Señor, porque los que murieron en Cristo van a ser primero ellos, y esto es los que estamos ahí nosotros. Creamos en eso porque dice la palabra que va a pasar así. Y todo lo que viene, mis hermanos, mire, todo esto que está en Daniel y en el Apocalipsis, lo que estaba diciendo el pastor, que ojalá siga dando esos temas. Amén. Porque ahorita es lo que se está viviendo, mis hermanos. En este momento, los gobiernos, así como en esa época de Daniel, se están estableciendo de una manera ya organizada para establecer lo que es el orden mundial, pero el orden mundial ya en la parte del anticristo. Así es de que pongámonos en forma, estemos proactivos. Este ministerio, el pastor realmente lo generó, fue ¿para qué? Para que seamos proactivos, antes de. No esperemos a ser reaccionistas cuando pasen las cosas. ¡Ay, yo no sabía! ¡Ay, ¿quién me dijo de esto? ¿Cómo así que el anticristo cuál es? No, mis hermanos, hablemos lo que tenemos que saber. No tengamos miedo de eso, tengamos seguridad de que Dios nos va a guiar en el camino. Hablando de todo eso un poquito, nosotros sabemos que el reloj de nosotros, los cristianos, es Israel. Claro que sí. Y en Israel ahorita proclamaron un anticristo. Para nosotros es un falso profeta. Para ellos es el Mesías. Sí. ¿Ya lo proclamaron? Sí, los judíos ya lo pusieron como su llamado, o sea, su elegido. Pero recordemos que para nosotros tener una de las claves que viene el anticristo, es como dice Daniel, se conseguirá la paz de Palestina y Israel, sí. Esa es una de las claves y la construcción del tercer templo. Eso va ahí. ¿Y mi hermano Marcos qué vas a decir? Sí, a mí me llamó la atención cuando vi la primera vez ese comentario. Entonces yo me metí y pude observar que hubo un muchacho que él practica también el judaísmo, pero que no tiene nada que ver con esa. Entonces él aclara. Dice que este muchacho tiene 33 años. Y sabe toda
todo el Pentateuco, Toda la Torá. toda la Torá, todo el Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos cristianos y incluso algunos judíos se han encargado de propagar esa noticia. Dice, pero eso no es verdad. Eso tenemos que aclararlo, que eso no es así. Simplemente hay un muchacho, hay una persona que se interesó en escudriñar las escrituras y eso es lo que está haciendo. Entonces está dando a conocer. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos tienen, culturalmente, ellos tienen una forma de saludarse, de reconocer a una persona cuando es. Entonces, por eso es que en el saludo, uno ve el video y sí, que hay gente que les besa hasta las manos. No, hay que mirar bien. Entonces, es la forma de reconocer esa virtud, esa característica que él tiene. Entonces, simplemente es un personaje que les está enseñando, como si viniera aquí un pastor teólogo y nos enseñara a nosotros. Y nosotros somos pesados con él. Entonces, esa es la forma. Entonces, no todo lo que dicen las redes sociales, ojo con eso. Nosotros estamos a veces como que es lo único que tenemos ahora, pero tenemos que tener cuidado con eso. No todo muy atentos. Muy atentos a todo, es verdad. No, entonces hay que tener en cuenta todas las cosas, pero démonos cuenta, mis hermanos, que todo lo que estamos hablando, ¿de dónde sale la fuerza de un evangelismo? Del seno de la familia, del seno del matrimonio. Una pareja unida, mis hermanos, así los hijos se dispersan, pero esa pareja sigue adelante. Se los digo así, pueden los hijos de pronto llegarse a desviar en el camino, pueden tomar las decisiones que ellos tengan, porque los hijos empiezan a tomar decisiones, pero si usted se deja manejar de esas decisiones de sus hijos, mi hermano, usted está tambaleando. Usted tiene que seguir firme en las cosas que Dios le ha mostrado. Amén. No de su brazo a torcer. Se lo digo, porque si ese hijo sabe y tiene la semilla, va a volver. Amén. Dios se encarga de devolverlo. Y va a ver el ejemplo de la perseverancia de la fe en los padres, y eso lo va a ver hacer volver otra vez al camino. Entonces, nosotros tenemos que honrar es a Dios, no honrar a nuestros hijos, mi hermano. Los hijos nos tienen es que respetar a nosotros. Y honrar también a nosotros. Porque muchas veces los hijos le dicen a uno, no es que yo ya no te amo. No es que yo no necesito que me ames. Yo necesito es que me respetes y que me obedezcas, porque yo soy tu padre. Tranquilo que yo soy el que te amo a ti. Por eso es que no pasas cosas como las pasé yo. Te defiendo, te acepto, te aguanto. Pero tú tienes es que respetarme y obedecerme. El amor, tranquilo, que eso lo da Dios entre nosotros. Usted no me va a dejar de amar a mí por yo darle una orden que tiene que hacer. Porque entonces Dios cuando le dice a uno, no os unáis en yugo desigual, ay, pero es que ese papá sí, ay, qué cosa tan cansona, ay, deje de ser cansón. Yo me uno con cualquiera, eso, tome, viva las consecuencias. Claro. Por eso después vemos matrimonios de que, ay, pero ese esposo se la pasa allá, hasta se la pasa tomando a cada rato cerveza y de todo, y ni va a la iglesia. Y él dice que es cristiano. Pero usted se casó con él. Nadie le puso una pistola para casarse. Usted dijo, sí, acepto. Entonces busquemos las cosas como Dios las quiere buscar y hagamos las cosas. Miren, mis hermanos, estamos a tiempo. Nuestros matrimonios tienen que fortalecerse. Fortalezcamos nuestros matrimonios cada vez más en la palabra. En la verdad. En la verdad, porque nosotros no podemos seguir con pañitos de agua tibia. Eso de caso cerrado y que viva América y que no sé qué y que los vecinos y que un poco de programas que pasan con unas ridiculeces, que eso no es la vida. Hasta las noticias.